¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de herencia, este monte de Sión, donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Has puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Vamos a leer el 10 y el 11 finalmente. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano, Señor? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Amén y amén. ¿Puedes colocar el título, por favor, del tema que vamos a tratar esta mañana? Y el tema aparece ahora en la pantalla y es ¿por qué? ¿Por qué? Digan conmigo, ¿por qué? Lo preguntaba el salmista en el Salmo 74. ¿Por qué retraes tu mano, Señor? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno y la metes y la guardas? Tu diestra salvadora, quiere decir tu diestra de poder. Quiero mostrarles una imagen a continuación. Quiero que aparezca en la pantalla, por favor. La persona que ustedes ven a su izquierda es la hermana Ofelia Betancourt. Ofelia Betancourt, una hermana pionera de la obra de Dios en Medellín. Una mujer evangelizadora por todos los barrios de la ciudad, plantando congregaciones e iglesias. Tuvo que ver con muchas de las iglesias que hoy existen en la ciudad de Medellín, casi 300 iglesias que hay en esa ciudad. Y ella tuvo que ver con muchas de esas iglesias, evangelizadora. Fue presidente o presidenta de Damas Dorcas por años y años y años y años, dirigiendo a las mujeres de la iglesia central en Medellín. Un ejemplo absoluto de madre, un ejemplo intachable de esposa, de abuela. Murió a los 56 años de edad por un cáncer gástrico. Y a pesar de todas las oraciones del pueblo de Dios, a pesar de las oraciones de la familia, una familia en su seno que alberga 7 familias pastorales, a pesar de su propia oración, que era una oración de fe y eficaz, porque cuando oraba Dios respondía, a pesar de eso ella partió con el Señor. En unos cuantos meses la enfermedad se la llevó. La hermana Ofelia Escobar en vida fue mi abuela. Pero quiero mostrarles a esta otra señora que está aquí, a este lado. Esta mujer se llama, si no pronuncio mal su nombre, Tamara Samsonova. Para el día de hoy, porque todavía vive esta señora, para el día de hoy tiene 71 años de edad. Fue capturada y señalada de asesinar y desmembrar, o sea, partir en pedazos, ella sola, a 11 personas. Se cree que entre ellas algunos de sus familiares y aún su esposo.
Se ganó el título de ser llamada la abuela destripadora. ¿Cómo es que esta asesina serial, que ha causado daño a tantas personas, a tantas familias, se imagina que le destripen a usted una persona de su familia, que ha acabado con tantas vidas, nunca se ha enfermado y todavía vive? ¿Y cómo es posible que una mujer como mi abuela, que le sirvió al Señor toda su vida, que lo que hizo fue plantar el Evangelio y hablar del Evangelio de Jesucristo, y muchos corazones recibieron a Cristo a través de su mensaje, cómo es que mi abuela se muere tan joven y no puede conocer ni siquiera a su primer bisnieta, que fue mi hija Estefanía? Estando mi esposa en embarazo, mi abuela partió con el Señor. Dan ganas de levantar la mirada al cielo muchas veces y preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Así que, dados los acontecimientos de los últimos días, nosotros no podemos ser indiferentes, ni podemos ser irreflexivos, ni cerrados en nuestra mente, ni mucho menos despistados. No, todo lo que ha pasado nos tiene que llevar a pensar a nosotros. ¿Qué podemos reflexionar? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? ¿Hay algo real y verdadero en todo lo sucedido en los últimos días aquí en nuestra iglesia y en nuestro medio? Vean, hermanos, en los últimos días se desató un movimiento de oración en esta iglesia, y no solamente acá, sino en muchos lugares, que quizás no tenga precedentes. Vean, hermano, oración de iglesias, oración de pastores, oraciones de creyentes, de familias enteras, aquí y alrededor de todo el mundo, orando con pasión y con entrega, pidiéndole a Dios una respuesta, pidiéndole a Dios que nos diera lo que le estábamos pidiendo. Algo impresionante y maravilloso. Les voy a hacer una pregunta esta mañana. ¿Ustedes creen que de todos los cientos creyentes, cientos cristianos que oramos en los últimos días, ustedes creen que alguno de ellos tendría fe verdadera para orar? ¿Lo creen o no? Y dice la Biblia que con un grano de mostaza solamente Dios responde. Y alguno de ellos, quizás de los que oramos, alguno tendría fe. Claro que sí. ¿Sabían ustedes que los que oramos en los últimos días y los que intercedimos al Señor, sabían ustedes que somos los mismos que hemos orado en otras oportunidades en las que Dios ha hecho tremendas maravillas y tremendos milagros? ¿Sabe usted eso esta mañana? Les pregunto a todos ustedes en esta ocasión, les pregunto, ¿acaso a Dios alguna vez, o más bien, acaso Dios alguna vez a alguien aquí le ha respondido una petición tal como usted se la ha pedido? Levante la mano. Lo puede alabar por eso en esta mañana. Entonces, es hora de reflexionar en quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros. Y en primer lugar, déjeme decirle esto esta mañana. Nosotros estamos en un mundo que sufre. Estas cosas os he hablado, lo dijo nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz. ¿Cuántos tienen paz en Cristo esta mañana? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. El escritor en Eclesiastés dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y aflicción y el trabajo, que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. La verdad es que la vida en esta tierra puede ser feliz, claro, y placentera, pero existen múltiples factores que pueden, hermanos,
en determinado momento hacernos sufrir. Y no son pocos, son muchos. No es fácil racionalizar las guerras, el hambre, las enfermedades, los desastres naturales, las muertes prematuras, por hablar de factores generales. Pero hablemos de factores más personales y cercanos. No es fácil de entender el cáncer, la insuficiencia renal, las enfermedades cardíacas, el síndrome de muerte infantil repentina, la parálisis cerebral, el mongolismo, los asesinatos, las violaciones, la soledad, el rechazo, el fracaso, la infertilidad, la viudez. Son miles de fuentes. Son miles de fuentes de sufrimiento que el hombre puede experimentar en su vida. Es más, les voy a decir algo esta mañana. Lo que es un verdadero milagro es que una persona viviendo en este mundo en algún momento no sufra. Eso es un milagro. Porque en algún momento sufriremos y algo llegará a nuestras vidas. Son tantos los factores que algo tendrá que llegar. ¿Usted alguna vez ha mirado personas y usted cree que esa persona vive una vida perfecta y que no sufre? No se engañe, despierte. Despierte, por favor. Todos son apariencias, despierte. Son tantos los factores de aflicción. La gente lo ve a uno y cree que uno no sufre. La gente es como rara, no saben que somos humanos. Y mientras estemos en este cuerpo de aflicción y en esta humanidad, sufriremos. Lo que pasa es que algunos tenemos un Dios muy grande que nos ayuda, que nos sostiene, que nos da fuerzas, que nos ayuda a seguir adelante. Existen 4 posiciones que una persona puede asumir cuando clama a Dios por su sufrimiento y parece que Dios no le responde. Y quiero que las lean con atención, porque es muy probable, y ojalá no, que alguien aquí esté pensando eso esta mañana. Ojalá no, y ojalá con esta predicación deje de pensarlo. Pero se presentan estas 4 posiciones cuando alguien clama a Dios y cree que Dios no responde o que Dios no oye. La primera es: ¿realmente Dios no existe entonces? O Dios, si existe, no se interesa en mí, o está demasiado ocupado en otros asuntos. La número 2 es: Dios está airado conmigo. Claro, por algún pecado que cometí, yo sé que Dios me está castigando. Número 3 es: Dios es caprichoso. O sea, Dios tiene caprichos. Dios es indigno de confianza, no se puede confiar en Él. Dios es injusto o Dios es siniestro. ¿Cómo que hace esto? ¿Cómo que hace aquello? ¿Cómo que permite esto? Y la número 4 es: en algo fallé. ¿No oré lo suficiente? ¿O no mostré la suficiente fe? Y Dios no me escuchó. ¿Qué dijeron los isleños de Malta cuando Pablo llegó a Malta después del naufragio y lo mordió una culebra? Al ver los nativos a la víbora colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: sin duda este hombre es un asesino. Aunque se haya salvado del mar, la justicia divina no lo va a dejar vivir. Dios lo va a castigar por malo. Yo les quiero decir algo esta mañana, quiero que todos me escuchen. Si alguien ha comenzado a pensar así, si alguien piensa una de estas 4 cosas, si alguien tiene pensamientos similares, abra los ojos, porque el diablo está cerca. Satanás está por ahí rodeándolo, porque estas 4 posiciones pueden llevar a un cristiano a caer en uno de los peores estados en que jamás puede caer un creyente, y es una crisis de la fe. Hay un ejemplo muy sencillito de un niño que se llama Cristóbal. Cristóbal es un niño que sufrió a lo largo de su infancia con una deformidad muy fea en su cuerpo. Y Cristóbal, siendo un niño muy chiquito, llegó a esta conclusión y una vez se la dijo a su papá. Le dijo: papá, si Dios es todopoderoso y lo sabe todo,
¿Por qué dejó que algo tan terrible me ocurriera? Dios debe odiarme. Y lamentablemente Cristóbal no es el único que piensa así. Mucha gente piensa lo mismo, pero quiero decirles esta mañana, es una mentira satánica. Es el diablo el que te susurra esos pensamientos al oído. Adultos, no solamente niños, piensan lo mismo, y aún creyentes en Cristo Jesús también han considerado esos pensamientos. Lo que agrava la situación de nosotros los cristianos es que los creyentes tenemos muchas expectativas en Dios y las podemos tener, claro. Tenemos un Dios grande, ¿quién duda de eso esta mañana? Tenemos un Dios poderoso. Nadie duda de eso esta mañana. Nadie duda de eso esta mañana. Pero tenemos muchas expectativas de recibir la ayuda divina. Si usted piensa en los inconversos o en los impíos, ellos no confían en Dios, ellos confían en sus propias fuerzas. Así que cuando no reciben lo que están esperando, pues se las arreglan como ellos puedan con sus propias fuerzas. Pero el creyente confía en Dios. Por lo tanto, cuando un creyente no es librado de su sufrimiento, puede experimentar tristeza, depresión, confusión, desilusión, y una crisis de fe está muy cerca. Todo cristiano sin excepción se verá enfrentado a este fenómeno por lo menos una vez en su vida. Así que si ya le llegó, dele la gloria al Señor y dígale: gracias, Señor, que me ayudaste a pasar esta prueba. Y si no le ha llegado, espérela, porque para cada creyente llegará un momento en que su fe será probada. Hermanos, como sabemos, Satanás es el padre de mentira. Y como león rugiente anda buscando a quien devorar. Su propósito específico es desanimarnos y torcer la verdad. Por lo general, él suele esperar que aparezca el momento más difícil para hacer su aparición, para llenarnos de desaliento, susurrando al oído sus malvados pensamientos y burlándose del creyente que está herido. Pero esta mañana yo digo que ese creyente no está solo. Jesucristo está con él a su lado. Coloca la imagen mientras les digo, es la peor trampa en la que puede caer un cristiano. Y usted no va a caer en ella, porque para eso tiene un Dios y para eso tiene un pastor esta mañana, que no lo va a permitir. No hay nada peor que caer en la trampa de dejar de confiar en Dios. Un Dios que parece estar ausente o desinteresado en mis problemas. Pero imagínense ustedes dejar de confiar en un Dios, pero a la vez saber que no hay más, que solo Dios es Dios, que solo Él tiene palabras de vida eterna, como dijo Pedro. Pero desconfiar de Él es la peor trampa, es el peor estado en que un cristiano puede caer. Algunos caen en esta trampa y pierden el control de sus vidas. Empiezan a hacer cosas que nunca han hecho. Algunos se descarrían de los caminos de Dios. No tienen paz en sus corazones. Algunos se amargan, se llenan de infelicidad. Es que el ser humano más infeliz es el que se separa de Dios. De un Dios que no comprende, de un Dios en el que no confía. ¡Qué terrible situación! Satanás utilizará el dolor para hacerles creer a esos cristianos que Dios los escogió como víctimas. Tú eres una víctima de Dios. Dios te está castigando. Dios te puso el pie encima. ¡Qué trampa tan difícil! Ese es un gran peligro. Y el mensaje de esta mañana tiene como el propósito y el objetivo alejarnos de esta trampa. Sacarnos de esta trampa, librarnos de esta trampa. Y yo como pastor estoy aquí adelante, al pie del cañón, para no permitir, sino, hermanos, pedirle al Señor que nuestra fe se mantenga intacta, y el reconocimiento de que tenemos un Dios grande, poderoso, salvador, que lleva a cabo sus propósitos y su voluntad por encima de todas las cosas. ¿Quiere llenarse de fe esta mañana? No los escuché. ¿Quiere llenarse de fe esta mañana? Entonces voy a comenzar a predicarle ahora sí.
Vamos a ver tres ejemplos bíblicos. El primero es el ejemplo de Abraham. Bueno, digamos lo que vale la pena decirlo, porque cuando alguien está en esta situación, cree que está solo, cree que es el único. No, Señor, no estás solo. Hay muchos soldados contigo. Algunos han caído de repente, algunos han perdido algunas extremidades, algunos han tenido problemas, pero no estás solo. Eres parte de un grupo de combatientes espirituales que vamos siguiendo a Jesucristo cada día y que vamos detrás de las pisadas del Maestro. Nunca hemos estado solos. Hablemos de Abraham. Abraham, dice la Biblia que Dios le promete un hijo a Abraham, siendo su esposa estéril. Lo dice la Biblia, ¿cierto, hermana Lady? ¿Lo dice la Biblia o no? Sarai era estéril y no tenía hijo. Y para los que están anotando, escúchenme bien, digo las citas, mas no las leo por el tiempo. Génesis 12, versículo 2 y 3. Génesis 13, versículo 15 y 16. Génesis 15, versículo 2 al 5. ¿Qué son estos versos? Son las tres ocasiones en que Dios le promete hijo a Abraham. Tres ocasiones. Por tres ocasiones Dios le hace la misma promesa a Abraham, pero entonces pasa un largo periodo de tiempo. Hermanos míos, pasan aproximadamente 25 años. 25 años exactamente. Dios venía y le hablaba y luego se retiraba. Y el asunto quedaba como en el olvido. 1 año, 2 años, 3 años. Tú llevas 3 años pidiendo y Dios no te responde y ya estás desconsolado. No, van a pasar más años quizás. 25 años. Y Dios le dice a Abraham: te daré un hijo, Abraham. Ay, Señor, dame mi hijo, es lo que más quiero en esa cultura. Y un hombre, un patriarca como Abraham, quiere tener su primogénito. Sí, Señor. Y Dios se va y lo olvida. 25 años. En todo caso, Dios se tarda tanto en responderle a Abraham que Abraham se vuelve un viejito. Y Sara, aparte de estéril, deja de menstruar y se le cierra el ciclo de las mujeres. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Y ahora sí Dios va a actuar. ¿No le parece un poco tarde a Dios? ¿Ya para qué? Sabiendo que era uno de los peores temores que tenía Abraham. Señor, que no me vaya a heredar el hijo de mi esclavo. Era una vergüenza grande. Dios lo hizo sufrir mucho, esperando 25 años. Pero al fin nació Isaac. Cuando Dios vino la primera vez a hablarle a Abraham, Abraham tenía 75 años. Y lean conmigo este versículo. Y Abraham tenía ahora 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Imaginémonos a Isaac corriendo por la casa. El niño Isaac es el milagro, es el orgullo de la familia, es el niño maravilla, hermoso niño, orgullo de la familia. Miren lo que Dios nos dio. Con 100 años, y véalo. Y la mamá estéril y habiendo cerrado la edad de las mujeres. Y mírenlo cómo corre, véalo qué lindo, vea qué hermoso. Es el orgullo de esta familia. Isaac se llama. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y respondió Abraham: Señor, aquí estoy, ¿qué necesitas? Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sacrifícalo, acaba con su vida.
Yo estoy seguro que la inevitable pregunta llegó a la mente de Abraham: ¿por qué? ¿Por qué me va a quitar Dios mi niño si mi niño fue un milagro? ¿Por qué si yo no tengo más hijos? Dios dice que es mi único hijo. ¿Por qué si es una promesa? ¿Por qué si es tan jovencito? Sin embargo, Abraham obedece cabalmente a Dios. Y yo quiero que imaginemos esta mañana los 3 largos días de Abraham caminando con su hijo, que ya le ha sido arrebatado por Dios. Porque cuando Dios dice una cosa, así es. Sacrifícamelo y ofrécemelo. En Génesis 22:6 dice incluso que Abraham le puso la leña al niño encima. Y ahí va Isaac con la leña. Ustedes pueden entender ese cuadro. Va Isaac con la leña en hombros, en la que va a arder. Cuando él lo degolle y lo mate y lo ofrezca al Señor. ¿Ustedes creen que eso es justo para un niño? Ahí va. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y lo ató para subirlo al altar, porque si no lo ata, ese niño no se deja. Ese niño se le baja de allá. Lo ató como un animalito y lo puso y lo inmovilizó. Ahora bien, nosotros todos aquí esta mañana sabemos el final de la historia, pero Abraham no lo sabía. Él va a hacer lo que Dios le mandó a pesar del dolor, el estrés y la confusión mental, a pesar de las preguntas en su mente. Yo me imagino que mientras Abraham iba hacia el monte Moriab, el diablo lo bombardeaba. Si te das cuenta, Abraham, ¿cómo es Dios? Dios es malo. Dios no es bueno. Ahora ya te va a quitar a tu hijo, ¿te das cuenta? Dios da y después quita. Dios es injusto. Pero Abraham se mantuvo. Abraham se mantuvo fiel. Y Hebreos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pero era que Abraham pensaba que Dios era poderoso aún para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Lo que Abraham hizo no fue una simulación ni un simulacro, no. Ese muchacho murió realmente en la mente de Abraham. Ya estaba muerto. Abraham lo volvió a recibir de entre los muertos. Entonces permítanme hacerles unas preguntas. Si Dios al fin le iba a dar un hijo a Isaac, ¿por qué lo hizo esperar 25 años? Si fue Dios el que abrió la matriz de Sara cuando ya Abraham tenía 100 años, ¿para qué lo hace esperar 100 años? Si Dios sabe todas las cosas, ¿cuántos dicen amén? Dios es omnisciente. Y al final le dice: Abraham, no mates a tu hijo, porque ahora sé que me temes. Dios no lo sabe todo. ¿Para qué lo hace pasar por eso? Dios no lo sabe todo. No se puede ahorrar semejante trago tan amargo. ¿Por qué lo hizo? Hermanos y amigos, solo podremos escudriñar la mente de Dios nuestro Creador hasta cierto punto. Y entonces inevitablemente se nos acabará nuestra capacidad mental. Los pensamientos de Dios son desconocidos para nosotros y en su mayor parte son impenetrables. Él nunca le ha dado cuentas a los seres humanos y jamás Dios lo hará. Nadie examinará su mente ni podrá interrogarla. En ninguna parte de la Biblia vemos a Dios defendiéndose o tratando de conseguir nuestra aprobación para lo que Él hace. Él simplemente lo hace y nos pide a nosotros: confía en mí, yo sé lo que estoy haciendo, dice Dios. Si usted lee la Biblia, Dios nunca se disculpó con nadie. Dios nunca se disculpó con Abraham. Dios nunca se disculpó con Job.
Dios nunca se disculpó con José, Dios nunca se disculpó con Daniel, Dios nunca se ha disculpado con nadie. Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Diles eso y basta. Hablemos ahora de Moisés. Dios llama a Moisés y le da una misión. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés entonces esgrime delante de Dios su incapacidad y plantea que los hijos de Dios no le van a creer, no lo van a seguir, no lo conocen. Es más, la última vez que lo vieron, él estaba huyendo desde Egipto. No, ellos no me van a creer. Entonces, ¿qué hace Dios? Miren lo que Dios hace. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano, dice Dios, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y en el capítulo 4, los que están anotando tienen la Biblia abierta, Dios hace dos milagros espectaculares y maravillosos. Uno de creación. Dios cambia el reino vegetal en animal, y Dios cambia el reino animal en vegetal. Toma tu vara, lánzala, y la vara se convirtió en una culebra. Tómala por la cola otra vez y la culebra se convirtió en una vara. Hace un milagro de creación. Y luego Dios hace un milagro de sanidad. Le dice a Moisés: mete tu mano en tu seno, sácala, y la sacó leprosa, blanca, llena de lepra. Y Moisés se asustó: ay, Señor, me voy a morir. No, mete otra vez tu mano en el seno, sácala, y se le volvió carne como la otra, dice la Biblia. Y si aún así no te creen, Moisés, haré cosas aún más grandes, le dijo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces miren lo que Moisés le dijo al Señor. Pero Moisés insistió: Señor, yo no sé hablar. Nunca he sido un buen orador, ni lo soy ahora después de haberme hablado tú. Oigan estas palabras de Moisés. Ahí está el mensaje subliminal. Nunca he sido buen orador, y ahora que te me apareces, tampoco noto la mejoría. ¿Leen la Biblia o no? Señor, nunca he sido buen orador, ni ahora que me encuentro contigo noto la mejoría, ni después de haberme hablado tú, porque soy tartamudo. ¿Saben lo que es un tartamudo? Es una persona con una afección lingüística que repite las sílabas y que no puede manejar la continuidad. Moisés es tartamudo, Señor. ¿Te imaginas a un tartamudo ir a hablar a Faraón? Pueblo de Egipto. Es difícil. Jehová ha mandado por su mano poderosa. Señor, yo no puedo con este trastorno ir a predicar a los egipcios ni traer tu pueblo. Entonces Dios le dice estas palabras a Moisés: Moisés, ¿y quién le hizo la boca al mudo? ¿Y quién le hizo los ojos al ciego? Y entonces Moisés escuchó las palabras y como que se llenó de fe, y entonces hizo así, como que ya Dios lo va a sanar, esperando la sanidad. Y no hay evidencia bíblica de que Dios lo sane. No lo sana. Dios en ese momento pudo tocar a Moisés con la punta de su dedo y decir: Moisés, eres sano, y ahora te convierto en el más grande orador, y te voy a dar un vozarrón así grande y la mejor voz del mundo para que vayas y hables a esos egipcios y convenzas a mi pueblo. Ahora eres sano. De tartamudo pasarás a ser el mejor orador del mundo. Ahora. No lo hizo. Dios escoge más bien a otro que vaya para hablar en vez de él. No hay evidencia bíblica que fuera así. Hermanos, el gran yo soy
el que hace maravillas y prodigios, que tiempo después va a dividir las aguas del mar Rojo en dos y hará que brote aguas de la peña, no sana a un pobre tartamudo. Porque Dios es así. Porque así es Dios. ¿No es este el mismo Dios que cientos de años después le diría a otro de sus llamados: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades? Después de haber rogado por 3 oportunidades ser sanado, estoy seguro que esta mañana muchos de nosotros, por no decir todos, tenemos en nuestra vida algo que quisiéramos que Dios nos quitara. Todos aquí dicen: ay, mi vida es buena, pero si Dios me quitara esto, pero si Dios hiciera esto, pero si Dios me sanara esto, pero si Dios cambiara esto, si tan solo Dios me quitara esto, si tan solo Dios cambiara esto en mi vida. No es difícil para Él, Dios lo puede hacer, pero Dios no lo hace. Ese es Dios. Y yo no estoy aquí esta mañana para justificarlo, porque Él no tiene necesidad que nadie haga eso por Él. No estoy aquí para probar su inocencia, no, Señor. Yo estoy aquí esta mañana para glorificarlo, exaltarlo, reconocerlo y darle todo el honor al Señor, porque Él se lo merece. Alabado el nombre del Señor. Vamos al último ejemplo bíblico de los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Nabucodonosor, un rey despiadado e injusto, levantó una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 metros de ancho y la colocó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y entonces lean conmigo en la pantalla el edicto que promulgó el rey. Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Dice la Biblia que todos los pueblos cumplieron con el edicto, menos unos varones judíos que habitaban en Babilonia. En Daniel capítulo 3 versículo 13 en adelante, no aparece en la pantalla, dice que el rey los mandó a llamar y les dio la oportunidad de retractarse. Eso es, estar frente de ellos y decirles: ustedes dijeron que no, ¿es verdad eso? ¿Es verdad eso? ¿O quieren ahora retractarse? A este punto del relato, hermanos, ya hay un par de porqués que han salido a flote. ¿Por qué los tienen que amenazar a ellos si ellos lo que quieren es serle fiel al Señor? ¿Por qué el rey Nabucodonosor tiene que tomarla contra ellos y no contra otros? ¿Por qué los acusan precisamente a ellos? Pero la respuesta de estos 3 hombres es la que nos interesa a nosotros en esta mañana. Todo el mundo abra sus sentidos y mire lo que ellos respondieron. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Y no solamente nos puede librar del horno de fuego, nos puede librar de tu mano también, oh rey. Hasta aquí parece una tremenda declaración de fe en un Dios poderoso. Pero escuchen lo que viene, ahora sí, por favor. Y si no nos libra, sepa, oh rey, que tampoco serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué significa esta expresión de los jóvenes? ¿Falta de fe? ¿Falta de confianza? ¿Duda? ¿Significa que no se puede confiar en Dios completamente? Claro que no. Significa Nabucodonosor, el gran Dios, el gran Señor que nosotros tenemos, todopoderoso, el que te hemos presentado, Él es el que toma las decisiones, Él es el que decide, Él es el que sabe cómo hacer las cosas y a su modo.
Y así como en el caso de Abraham, permítame mostrarles que evidentemente Dios no los libró del horno de fuego. Los libró de quemarse, que es distinto. Pero al horno cayeron. ¿No podía Dios librarlos del horno? Claro que sí. Antes de que entren al horno, Dios puede mandar sus truenos del cielo, los ángeles del cielo venir y librarlos. Pero no los libró del horno. Al horno los metieron. Con razón ellos dijeron: Él nos puede librar del horno. Y si no, tampoco serviremos ni nos postraremos ante tu imagen. Yo quiero que nos imaginemos a estos tres jóvenes hebreos en las manos de los hombres del rey, ya llevándolos para tirarlos al horno, porque allá los tiraron. Yo me imagino que ahí los llevan. Y me imagino la conversación que ellos tuvieron en esos últimos momentos de su vida. Quizás Ananías le dice a Misael: oye, Misael, parece que Dios no nos va a librar. Ya nos hubiera librado, pero vamos para el horno. Sin embargo, no importa, Dios es fiel. Misael, Dios es grande. Y Azarías dice: muchachos, fue un privilegio ser su hermano y vivir con ustedes tan grandes experiencias que Dios nos permitió. Todo lo que Dios nos permitió fue un privilegio, muchachos. Dios los bendiga. Nos vemos al otro lado. Y al horno, hermanos, cuando un hijo de Dios alaba al Señor por un milagro que Dios hace o por una maravilla que Dios hace, el diablo se llena de celos y el diablo se molesta. Pero en cambio, cuando ese hijo de Dios, en medio de la aflicción y no viendo ninguna esperanza, dice: Señor, sigo confiando en ti. Señor, tú eres fiel. Señor, yo te alabo. Señor, yo te engrandezco. Satanás se revuelca, se enloquece y se siente derrotado absolutamente. Porque Job lo dijo: he aquí, aunque él me matare, en él seguiré esperando. Y el diablo quedó derrotado. Pablo lo dijo: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. Y yo quiero que hoy todos lo declaremos y que Satanás lo escuche muy bien esta mañana. Todos juntos conmigo digamos: Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. A pesar de lo que Dios hace, en Él confiamos y creemos esta mañana. Y que el diablo se vaya de aquí. Y aunque no entendamos por ahora sus propósitos, toda la gloria será siempre para Él. Quedan minutos para una última lección del apóstol Pablo. Pablo está siendo llevado a Roma como prisionero, habiendo apelado a César. Embarcado en una nave con otros presos, fueron sorprendidos en medio del mar Adriático por una gran tempestad. Y la palabra dice así: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero a bordo va el gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. De seguro que Dios hará algo. Dios va a soplar y ese gran viento del noreste se va a ir a otro lado. Pablo, su apóstol, llegará salvo a Roma porque Dios así lo prometió. Esa tempestad Dios la va a disipar. Hermanos, pero dice la Biblia que la tempestad no se disipó. Antes, más arreció contra ellos y contra la nave, hermanos. Y no, Dios no calmó la tempestad como lo haría Jesús en el lago de Galilea, en el mar. No lo hizo. Por el contrario, la tormenta hizo con ellos lo que quiso. Los volteó para un lado y para el otro.
Escuchen esto. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en esta nave, aquí nadie se va a salvar. Si ustedes no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Y esta es una gran lección para todos nosotros esta mañana, hermanos. El barco se hunde. Aparentemente Dios no hace nada. El fin ha llegado, o eso parece. Y hasta el gran apóstol Pablo se va a hundir con esa embarcación. Pero aunque esa sea la situación, no hay lugar para el desespero. Así somos los hijos de Dios. Tenemos a Dios y tenemos la paz de Dios que está en nuestras vidas. No hay por qué perder la cabeza. No hay lugar para la impaciencia ni para la locura. No. Aunque el barco se esté hundiendo y tú te hundas junto con él, es hora de confiar todavía más en Dios, en su palabra y en sus promesas. Por nada estéis afanosos, dice Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Digan conmigo: guardará. Guardará. ¿Qué guardará? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No importa lo difícil que venga, no importa la aflicción que llegue, ningún diablo nos va a meter mentiras, nadie nos va a desanimar, nadie nos va a hacer declinar en nuestra fe. La paz de Dios guardará nuestro corazón, la paz de Dios guardará nuestra mente, y ningún pensamiento malo llegará a nuestra vida, y estaremos intactos en nuestra fe y de pie delante de Dios, confiando en nuestro Señor siempre. Nosotros los hijos de Dios, hermanos, cuando le clamamos a Dios, no exigimos, pedimos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso esta mañana? Los hijos de Dios, cuando clamamos a Él, pedimos, no exigimos. Y usted sabe que cuando usted pide hay tres opciones. La primera es sí. La segunda es no. Y la tercera es espere. ¿Por qué no habría Dios de respondernos de igual manera si le estamos pidiendo a Él? ¿O es que Dios no tiene derecho de responder así? ¿O es que solo Dios puede responder sí y no más? Dios puede responder sí, Dios puede responder no, Dios puede responder espera. Pero lo maravilloso es que Dios siempre responde. El Señor llegó al Monte de los Olivos. Esa noche sería apresado, esa noche sería llevado para luego ser crucificado, y se apartó de sus discípulos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas el Señor Jesucristo sudaba gotas de sangre. Un fenómeno médico de tanto estrés y presión que se rompen los vasos capilares, y se bañó en sangre Jesucristo, ahí orando. Y como buen ser humano, porque era humano como nosotros, se hizo humano como nosotros, extendió una petición: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí este dolor. Pásalo. Si quieres, yo no tengo que ir a la cruz. Si quieres, no tengo que ser clavado. Me está doliendo ya, ¿cómo será cuando suba a la cruz? Si quieres, no tengo que derramar toda mi sangre. Si quieres.
pero que no se haga mi voluntad, que siempre se haga la voluntad de Dios. Tú decides, tú tienes la última palabra. ¿Y cuál era la voluntad divina? Que Jesús fuera a la cruz, y así se hizo. Pero Jesús pidió, o Jesús oró pidiendo lo que quería. Por eso yo seguiré orando. Lo repito, por eso yo seguiré orando. Por eso yo seguiré pidiendo. Por eso yo seguiré extendiendo delante de Dios mis peticiones. Yo sé que Dios oye, yo sé que Dios hará algo, me responderá. Sí, no o espera, pero me responderá. Cuando el mundo pregunta ¿por qué? Porque yo creo que en el mundo hay mucha gente que también tiene preguntas, porque la vida no siempre parece justa. Cuando la gente pregunta en el mundo ¿por qué?, lo hacen sin esperanza. ¿Por qué? Ay, el destino. ¿Por qué? Ay, los dioses están jugando con mi vida. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos promesas. ¿Cuántos lo creen? Promesas que llenan de esperanza, que llenan de reconfortamiento, que llenan de fuerzas nuestros corazones. Y les voy a dejar estas palabras de Pablo cuando dijo: hermanos, ahora vemos como por un espejo. O sea, ahora no vemos las cosas bien, vemos como por un espejo las cosas oscuramente. Ahora no las entendemos, ahora no las podemos digerir, ahora no las podemos entender, ahora no las podemos reflexionar. Mas entonces, después, es la esperanza en Cristo el Señor, mas entonces veremos cara a cara. Pero entonces conoceré cómo fui conocido. La esperanza del creyente, y esto no es un consuelo de tontos, háganme el favor, esta es una realidad. La esperanza del creyente, repito, y no es un consuelo de tontos, es una realidad. Es que el creyente algún día entenderá lo que hoy no puede entender. Y un día en la misma presencia del Señor se nos explicarán todas las cosas, y daremos gloria a Dios por su sabiduría, y daremos gloria a Dios por sus caminos, y daremos gloria a Dios porque sus propósitos son grandes. ¿Cuántos dicen amén? Y lo glorificaremos y lo exaltaremos y le daremos gloria. ¿Y cuántos aquí esperan ese día? Finalmente, escuchen lo que la Biblia dice, y quiero leer esto ya para que terminemos y oremos a Dios. Isaías 45:15. Verdaderamente tú eres Dios, Dios que te encubres. Dios lo hace cuando Él quiere. Vea, cuando Dios quiere, toma su diestra de poder y la esconde. Él es Dios. La escondía Napoleón. No puede esconderla a Dios. Cuando quiere, la extiende. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, y Él nos revela solamente lo que Él quiere revelarnos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eclesiastés 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así tú ignoras la obra de Dios. Es incomprensible, pero ahí está. Como dijo un predicador hace un tiempo, cuando Dios parece que no está haciendo nada, aún en ese tiempo Dios está haciendo algo. Aún cuando Dios es maravilloso. Aún cuando Dios está quieto, está haciendo algo. Aún cuando está inactivo, algo está sucediendo, porque nuestro Dios es poderoso.
Romanos 11, 33 y 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Primera de Corintios 2:14. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? Nadie. Solamente lo alabamos, solamente lo reconocemos, solamente lo aceptamos, solamente lo amamos, solamente confiamos en Él. Solamente hoy y más que nunca al Señor le ratificamos nuestro compromiso de seguirlo, de creer en Él y en sus promesas y de serle fiel al Señor hasta que el Señor venga por esta iglesia para llevarnos. Voy a invitar a los músicos que vengan a este lugar, por favor, mientras todos se colocan de pie esta mañana. Y quiero invitar a uno de esos cristianos en esta mañana que conocen a ese Dios maravilloso para que vengan. Venga a este lugar, venga a este lugar, venga a este lugar. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Diga la gracia, oh la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, oh, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus, oh, descanso en por tu gracia. Oh, que Dios de pacto, si Dios de pacto, que guardas tus promesas y que cumples tu palabra, que guías mi destino. Confío en tus promesas y descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí, oh, estoy aquí. Aleluya. Alábese Dios.